¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, hoy damos inicio a la tercera sesión de Excel básico aplicado. Bien, siendo hoy día 6 de mayo del 2021. Sigue pasando el tiempo, pero bien. Bueno, también les comento que a sus correos ya le envié una planilla Excel para que puedan trabajar hoy día. Bien, así que esa información ya está en sus correos. Carolina, bienvenida. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, que no lo hayan pasado muy mal con el frío de la mañana. Ahora está rico, ¿cierto? Listos para comenzar. ¿Bien? Estaba viendo ahí algunos saludos en el chat, ¿cierto? Así que muy bienvenidos para todos. ¿Bien? Voy a partir comenzando por compartir mi pantalla. Bien. Ahí sí. Perfecto. Ahí estaríamos listos ya para comenzar con nuestra relatoría de hoy. ¿Bien? Para esto acá. Hola Ingrid, buenas tardes. Ya llegaron todos, Patricio, ¿cierto? Sí, sí, están todos. Sí, Sí, comenzamos nomás. Perfecto. sí, sí. Gracias. Sí, que como estoy acostumbrada en las clases, siempre ahí me dedico a esperar que lleguen. Nunca Sí, está uno el espera. que llega corriendo. Exacto. Sí, es verdad, Hola uno María. siempre espera. Perfecto. Muy bien. Entonces, comenzamos con la clase de hoy. Bien. Primero, ahí me había quedado con una deuda acerca de cómo agregar, con Génesis me parece que era, acerca de cómo agregar el punto y coma en la configuración del Excel. Que eso requería un poco mayor de explicación porque ahí hay que hacer las configuraciones en el sistema operativo, ¿ya? Supongo que estás trabajando con Windows, ¿bien? Por lo tanto, aquí hice las explicaciones, un mini manual para cambiar la configuración de esos elementos en el sistema operativo. Bien, te voy a dejar aquí las instrucciones y para todos los que les pueda servir. Lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Nos vamos a el panel de control. Hay dos maneras de llegar al panel de control. Una es por la lupita que está aquí abajo, ¿cierto? Que es el buscador de Windows. Y cuando cliqueamos ahí donde dice ahí panel de control, y ustedes escriben, ¿bien? Y les va a aparecer algo como esto, ¿ya? Donde dice panel de control, abrir, y se va a abrir una ventana donde vamos a poder iniciar nuestro procedimiento. Otra manera más rápida es trabajar con este panel de ejecución de programas, ¿bien? Que se llama presionando la tecla de tu teclado, donde está la banderita del Windows, ¿cierto? Más la letra R, los dos juntos al mismo tiempo, ¿bien? Te aparece esta ventana y tú ahí simplemente cliqueas o escribes control y aceptar. Cuando hagan cualquiera de estos dos procedimientos, da lo mismo cualquiera de los dos, aparece esta ventana que seguramente más de alguna vez por ahí la deben haber visto. Bien, y vamos a cliquear acá, en reloj y región. Bien, cuando presionas allí te aparece esta ventana y nos vamos a dirigir rápidamente a configuración adicional. Bueno, pero aquí detener un poquito también en esta parte de las regiones que configuramos todos los datos, por ejemplo, como los formatos de las fechas, las horas, etcétera. Son cosas más, ¿cómo se llama? Más avanzadas. Pero vamos a ir solamente a esto puntual, ¿cierto? Estos argumentos que separan las funciones, ¿ya? Y donde dice configuración adicional, ustedes cliquean y aparece la siguiente ventana, personalizar formatos. En el caso de Génesis, que tenía problema con que tenía una coma y no un puntito y coma, vas aquí donde dice separador de listas y allí escribes un punto y coma. ¿Bien? Seguramente debe ser por el tipo de instalación de configuración
mantienes en tu sistema perdido. Pero con esto puedes cambiarlo y luego lo que te da es ir apretando los botones de aceptar y después vas a probarlo en tu Excel y debiera haber cambiado, haber variado la forma en que vas a trabajar con las funciones. Y ahora debiera empezar a aceptar el punto y coma en vez de la coma, ¿ya? Igual se los dejo porque a veces cambian, ¿no? A veces hay algunas configuraciones que por X motivo ahí el Windows lo deja el separador de lista lo deja con una coma y no con el punto y coma y ahí se van confundiendo, ¿ya? Así que si les ocurre eso, aquí tienen el paso a paso para poder cambiar esa situación, ¿ya? Bien, vamos a conversar acerca de las soluciones del ejercicio propuesto, de los ejercicios propuestos en la sesión 2, ¿ya? En el archivo Excel que les mandó hace un rato Patricio, aparece, y de hecho me voy a cambiar para allá, lo tengo aquí, aparece el mismo ejercicio que habíamos dejado propuesto, pero ya resuelto. Bien, la idea es que vayamos conversando las soluciones que nos fuimos proponiendo. Bien, voy a cambiar para acá. Avancemos. ¿De qué se trataba el ejercicio? Había que crear una hoja de un nuevo libro de Excel con la tabla de la imagen. Bueno, igual yo se las había avanzado, les había dejado varios datos ahí ya propuestos, ¿bien? O sea, varios formatos, los nombres de las tablas, etc. ¿Bien? Luego había que darle formato a las celdas según corresponda. La verdad es que, y me voy a cambiar al archivo, si te fijas, todos los datos con los cuales íbamos a trabajar eran del signo moneda, perdón, eran del tipo moneda. Por lo tanto, ahí necesitábamos el signo peso. Bien, les recuerdo cómo cambiábamos el formato a los elementos. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar todas las celdas a las cuales les quiero cambiar el formato. Presionas botón secundario, esta como es la forma más rápida, y busca formato de celdas. Bien, y allí aparece esta ventana. En la primera pestaña buscamos qué categoría está. Nosotros queremos, por ejemplo, moneda, sin posiciones decimales y con el símbolo peso. Si tú quieres cambiar el formato, despliegas aquí y buscas en esta enormidad, ¿cierto?, de tipos de datos, buscas el que andas buscando, en este caso para las monedas, y le das clic en aceptar. Bien, yo no le voy a dar en aceptar porque ya lo tenía ya predeterminado. Bien. Después, cada dato que tú empiezas a agregar va a ir apareciendo con el símbolo respectivo. Ya, por ejemplo, si borramos ahí, si te fijas, para alimentación del día lunes no hay ningún dato ingresado. Yo simplemente ingreso el valor, por ejemplo, voy a ingresar 5.000, le doy Enter y me aparece el signo peso de manera automática. Voy a ampliar un poco el zoom para que lo vean mejor. Bien, por ejemplo, el 3.000 lo voy a borrar. Y voy a ingresar 3.000 de nuevo, sin preocuparme del símbolo, nada, porque ya Excel sabe que es un tipo de dato moneda, peso chileno en este caso. Ingreso el dato, 3.000, le doy Enter, y el signo peso aparece de manera automática. Bien, había que llenar, bueno, en el ejercicio, voy buscando ahí ser ordenada con la PPT, recuerda que había que llenar la tabla con datos de prueba, yo inventé ahí algunos datos. Bien, para más que nada ir viendo que después las fórmulas, pero las funciones que fuéramos implementando nos fueran dando los datos correspondientes. Bien, la idea era que implementáramos todas estas funciones, ¿ya? Para los totales por ítem, promedio por ítem, gasto más alto por ítem, gasto más bajo por ítem, los promedios diarios, los gastos máximos diarios y los gastos mínimos diarios. Bien, entonces todas esas funciones, de hecho yo las coloreé aquí para que se note ahí que esas son las cosas que vamos a trabajar, las empezáramos a desarrollar. Bien, voy a cambiarme al Excel y desarrollando cada uno de los elementos. Bien. En el archivo que les llegó a ustedes ya están las funciones listas, pero si quieres las puedes borrar y las vamos ejecutando de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, para calcular los totales por ítem, habría que hacer la suma de todos esos valores, de todos los valores de la semana en el ítem de alimentación, ¿bien? Y en este caso,
esa era la función que debíamos implementar. Suma, paréntesis, y el rango de la B3 hasta la H3. Cierras paréntesis y le das Enter. Bien, voy a borrar esto acá, dándoles ahí el tiempo, a lo mejor si ustedes también lo quieren hacer, la idea es ejercitar, y voy a implementar la función suma, abrimos paréntesis, y le damos el rango donde vamos a ejecutar nuestra operación. Cerramos el paréntesis, y al darle Enter, ¿cierto? Cambia este elemento. Bien, voy a arrastrar y me quedo con todas las funciones, ¿cierto?, implementadas. Por ejemplo, voy a ir a la que está en la I4, que debiera ser la sumatoria de todos estos elementos. Entonces yo voy acá y descubro que efectivamente, como hice el copiar de la celda, ¿cierto?, la fui arrastrando, la fui desplazando, y también de manera correlativa fue entendiendo que tenía que sumar cada una de las líneas asociadas a cada ítem. ¿Bien? Por eso decimos que Excel es bien inteligente, y de hecho ahora con estas técnicas predictivas que tienen hoy en día las aplicaciones que van adelantándose a lo que nosotros hacemos, las funciones que más utilizamos, también nos va ayudando y nos va apoyando, ¿ya? No olvides, después de terminar la función, le damos Enter y vamos, si quieres de nuevo ver, por ejemplo, la de la I5, para poder ver, entrar a la edición de la fórmula, de la función, en este caso, tienes dos posibilidades. Doble clic sobre la celda. Fíjate que mi mouse está con un signo más en blanco. Doble clic con el botón principal, obviamente, sobre la celda y entramos al modo de edición. Fíjate cómo el Excel me destaca con un color el rango con el cual estoy trabajando. ¿Ya? Bien. Voy a darle Enter. ¿Dónde más puedo ver el editor de la función o de la fórmula que estoy trabajando? En la parte superior, acá. ¿Te fijas? Ahí está. También la puedo editar, también puedo empezar a trabajar desde allí. ¿Ya? No hay problema. Bien. Vamos a la del promedio. Voy a borrar aquí y vamos a hacer de nuevo la del promedio. Entro a la celda. Voy a disminuir un poquito el tamaño para que lo vean bien. Doble clic entonces, o lo puedo hacer aquí también arriba. Signo igual. Invocamos la función promedio. Bien. Y luego le doy el rango donde quiero que calcule el promedio. Cierro paréntesis. Cuando hayas terminado, le das le das Enter y tienes lista la función. La voy a tomar, me voy a la derecha inferior, cuando mi mouse se vuelva un signo más en negro, ¿cierto? Y arrastramos. Lo mismo que en el caso anterior, al momento de desplazar la celda se fue haciendo de manera correlativa, por lo tanto aquí en esta celda cuando yo la arrastré, Excel al tiro asumió que iba a calcular del mismo rango pero en la línea de más abajo y así sucesivamente fue desplazando en este caso las referencias correspondientes. Bien, voy a borrar las funciones que hice para el gasto más alto por ítem. Signo igual, el más alto, o sea, la función max. Invocamos a la función max y le damos el rango donde tiene que trabajar. Este tipo de ejercicio es bien, nos aclara harto las situaciones, porque si te fijas, todas estas funciones que hemos visto desde la clase pasada, ¿bien? Son orientadas a datos estadísticos, si se fijan, ¿ya? Entonces aquí me va ayudando a perfeccionar también y a agilizar. Aquí yo puse poquitos datos, pero imagínate que
no sé, pues hoy en día una planilla Excel, dependiendo de envergadura del negocio, puede tener cientos de celdas, miles de celdas. Ya, imagínate una planilla Excel o una hoja Excel donde hay 700.000 filas. Eso significa que, claro, estas mismas funciones que estamos implementando acá trabajan perfectamente con las mismas dimensiones. ¿Ya? Y a Excel le da lo mismo si son 10 filas o son 1000 filas. Bien, igual hace el trabajo, porque lo único que le interesa a Excel es que le demos la referencia. Bien, le damos Enter y hacemos lo mismo que habíamos hecho hasta el momento. Tomo la celda y la desplazo. Y la función la desplazo. Y el gasto más bajo por ítem, recuerden que allí usamos la función min. Me posiciono acá, signo igual, min, y le damos el rango que queremos calcular. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Y no había borrado las otras. Bien, me posiciono en la celda donde está la función y arrastro. Bien, vamos ahora a la zona de acá, los promedios, pero por columnas. Básicamente estos son elementos por columnas. Bien, recuerda, para acceder a la edición de la función, doble clic. Fíjate que aquí apliqué el promedio de los datos que están contenidos arriba, en columnas, ¿cierto? Solamente hay que hacer la referencia al rango respectivo, ¿ya? Voy a borrar todos los promedios de las columnas y lo vamos a calcular de nuevo. Signo igual, invocamos a la función promedio. Recuerden que la función, en este caso, promedio, bien, trabaja sobre números, ¿ya? En este caso, la moneda lo considera como número, así que no hay problema en esa parte, ¿ya? Tomamos el rango de la columna y cerramos el paréntesis. Cuando hayan terminado, le dan Enter o también pueden presionar la tecla Tab, ¿cierto? Y quedan al lado. Para desplazar hacia el lado la función, me posiciono en la celda, me pongo igual en el rinconcito derecho inferior de la celda. Cuando mi mouse se ponga en ese signo más en color negro, tomo y arrastro por todas las celdas donde yo quiera calcular ese promedio. ¿Ya? Y si voy a observar, por ejemplo, acá, debiera calcularme el promedio de lo que está aquí arriba. Voy a ingresar a la edición, fíjate, promedio, y está efectivamente accediendo al rango C3 hasta la celda C8, y está calculando el promedio de lo que está arriba. En el caso anterior, acá, estuvimos calculando promedios, ¿cierto? Pero lineales. Ahora estamos haciendo promedios de la columna. Y lo mismo pasa en cada uno. Cuando me desplacé hacia el lado, ¿cierto? De manera horizontal, también lo hizo. Fue entendiendo Excel que los rangos con los cuales estamos trabajando son las columnas que están allí dispuestas. Bien. Bueno, en el caso de los gastos máximos diarios y mínimos diarios, hacemos exactamente lo mismo, pero con las funciones max y min respectivamente. Voy a entrar a esta edición, max, y le doy el rango de valores sobre el cual quiero que haga una búsqueda, ¿ya? Voy a borrar todos esos datos para poder hacerlo de nuevo. Voy a entrar entonces a la celda B10, y en este caso sería el máximo del rango en la columna. Igual max, le damos el rango, cierro, paréntesis, y le doy Enter o con la tecla Tab, cualquiera de las dos me sirve. Me posiciono aquí y arrastro hacia el lado. Para la función min,
min, le damos el rango, cerramos el paréntesis, y luego con el Enter o con el Tab pasamos al tiro a la siguiente celda y hacemos lo mismo. Desplazamos la función a lo largo de todas las celdas donde queremos que aparezcan los datos. Vamos a hacer el tiro. Arrastramos y listo. Bien. Bueno, aquí los gastos mínimos diarios es correcto, ¿cierto? Si te fijas aquí, todo el mínimo son ceros acá en este caso. De aquí hasta acá, pero aquí también habían otros ceros. Bien. ¿Ya? Ahora, otra cosa que les había dicho en la clase pasada, que las voy a recalcar acá, recuerden que todas estas funciones están conectadas en tiempo real, podríamos decir, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que si yo voy y actualizo algunos de los datos, mis funciones van a actualizar también sus resultados. Por ejemplo, acá en alimentación, en vez de 5.000 le voy a dejar 15.000. ¿Qué significa eso? Que en este caso el promedio, el total por ítem o la sumatoria se va a afectar. Bien, va a aumentar en 10.000. El promedio también va a cambiar, cambió uno de los valores. El gasto más alto por ítem, por lo menos en la primera fila, también va a variar porque fíjate que aquí son todos 5.000, en mi ejemplo. Si este se convierte en 15.000, por lo tanto el 15.000 va a ser el gasto más alto, va a actualizarse. Bien, probemos. Voy a cambiar y ustedes pongan atención en esta fila. Bien, en esta primera fila de resultados. Escribo 15.000 y al momento de darle Enter, fíjense cómo todos los valores cambiaron. Y también se actualizaron los de acá. Bien, te fijas aquí, la sumatoria ahora me da 45.000, cambió el promedio, el gasto más alto es de 15.000 y el más bajo es de 5.000. Bien. Por lo tanto, eso es otra de las ventajas de manejar nuestras tablas con estos elementos, porque me permiten a mí actualizar los resultados, ¿cierto? Sin tener que meter las manos. O sea, solamente me encargo, voy y actualizo el elemento. Por ejemplo, en vez de en recreación no fueron 0 pesos, sino que gastamos 50.000 pesos. Le damos Enter y todos los valores, perdón, las funciones asociadas a esas celdas, esos valores, también se actualizan sin tener yo que hacer nada más. O sea, Excel se encarga. ¿Bien? Lo cual es muy ventajoso. Trabajar con estas funciones es bastante, habilita, ¿cierto? Muchos cálculos que a lo mejor antes ustedes lo hacían manual, ahora lo tenemos automatizado y es bastante más rápido de hacer. ¿Ya? No sé si habrá alguna consulta acerca del ejercicio, alguna duda que habrá quedado de la clase pasada. Vamos a ver por acá. Aparentemente no, no, no hay dudas ni Perfecto, consultas. muy bien. Me voy a cambiar a la PPT. Bien, ahí igual en la PPT se los dejé explicado paso por paso. Bien, por si cualquier duda que tengan, ahí tienen la explicación de cómo fue haciéndose y los resultados. Bien, ok. Comencemos entonces ahora con la sesión 3, bien, que está orientada a trabajar ahora con funciones condicionales, ¿ya? O sea, que mis funciones, en este caso en particular, yo voy a trabajar con la función sumar, la función promedio y la función contar, ¿bien? Pero le vamos a poner condiciones, que hagan esas acciones siempre y cuando se cumpla alguna condición. Por ahí alguien en la clase pasada me decía, es como la función sí. Sí y no, porque en este caso es como si la función sí yo lo hubiese metido en estas funciones específicas y particulares, porque la función sí por sí sola es un elemento independiente, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero hoy día vamos a trabajar con cómo le puedo introducir condiciones a algunas funciones ya establecidas. Yo les voy a mostrar tres.
Y como en el caso anterior, ¿cierto? Cuando veíamos la función suma, contar, promedio, todas esas funciones tienen como un comportamiento bien parecido entre todas, ¿bien? Así que cuando empiecen a conocer cómo se funcionan estas, cuando aparece el nombre de la función punto sí, ahí van a empezar a entender, ¿cierto? Cómo funcionan todas. Yo les voy a mostrar tres, pero después ustedes van a poder ir adaptándose más rápidamente al resto, porque como vimos en las clases pasadas, la cantidad de funciones que nos ofrece Excel es pero gigantesca y de repente hasta van saliendo nuevas y se van mejorando, o sea, son muchas, ¿ya? Pero aprendiendo de a poco, ¿cierto? Aprendiendo unas pocas, ya nos vamos acostumbrando a la dinámica, es más fácil ir aprendiendo a hacer y ahí se van a dar cuenta que no es tan difícil Excel, ¿bien? Como les decía, ya hemos visto la suma, el promedio y contar, pero hoy día vamos a ver la función sumar.sí, promedio.sí y contar.sí. Bien, es como la evolucionada, ¿cierto? Así como un Pokémon, ahora vamos a ver Pokémon evolucionado. Ya en este caso son las funciones evolucionadas. ¿Ya? Avancemos. Partamos con la función sumar.sí. Y está más que claro que yo voy a sumar siempre y cuando se cumple una condición. En el mundo de Excel o en el mundo de programación también se le llama criterio. Bien, son palabras como, estas son más del mundo de la programación, pero son palabras, no hay cosa de aprendérselas nomás qué significan. El criterio es una condición. Bien, yo voy a sumar si una condición se cumple. ¿Ya? O sea, no voy a llegar con la función suma que yo tomaba todas las celdas y las sumaba nomás. ¿Ya? Yo le daba el rango y le decía, estas son las celdas que yo quiero que sumes. ¡Pum! La sumaba. ¿Bien? Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a sumar a partir de un rango siempre y cuando una condición se cumpla. ¿Bien? Y después vamos a ver una pequeña variante que esta parte es opcional. Bien, ahí les voy a enseñar a usar. Ahí sí que se vuelve entretenido la manera en que vamos a realizar operaciones. ¿Ya? Sintaxis. Recuerden que la sintaxis es la manera en que se escribe la instrucción. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? Signo igual siempre. Sumar, punto, sí. Da lo mismo en mayúscula o en minúscula. Excel lo reconoce igual. Abrimos paréntesis y hay tres elementos que ustedes tienen que ingresar. ¿Bien? El primero equivale al rango, el rango de celdas sobre las cuales quieres trabajar. ¿Bien? En este caso, y en el primer elemento, esas celdas tienen que cumplir con el criterio que les voy a dar más adelante. O sea, no voy a sumar cualquier celda, solamente algunas en particular. Segundo elemento, el criterio es una condición. Bien, por ejemplo, que las celdas del rango sean mayores que 100, que sean iguales a la palabra hola. ¿Ya? Y hay una manera específica de escribir que la vamos a ver ahora en los ejercicios. El rango de la suma es opcional. A eso me faltó. Los dos primeros son obligatorios, tener que ir sí o sí. En cambio, el tercero es opcional, así que vamos a hacer de los dos tipos de ejercicio, ¿ya? ¿Qué vamos a colocar acá? Cuando yo pongo otro rango de celdas acá, significa lo siguiente, que yo voy a ir y voy a ir a mirar en la tabla, ¿cierto? Todas las celdas de este rango que cumplan con este criterio. Si la celda del rango cumple con el criterio, lo ingreso a la sumatoria, pero el rango que yo le voy a dar acá. De a poco ahí, yo sé que la primera vez cuando uno lo explica es como medio extraño, pero cuando lo vean con ejercicios les va a ser mucho más fácil comprender. Bien. Algunas observaciones. Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. O sea, vamos a trabajar con números. Los valores en blanco y los valores de tipo texto los va a ignorar. ¿Ya? El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel. También podría trabajar con fechas, pero es menos frecuente. Es menos frecuente trabajar. Ahí generalmente con las fechas uno trabaja más con las funciones de fechas y horas que también vamos ahí a revisar. En el criterio se pueden incluir caracteres comodín. Esta parte es muy entretenida porque me permite hacer selecciones. Por ejemplo, yo le podría decir, súmame todos los precios de los CD que empiecen, cuyo título de álbum, ¿cierto? Comience con la letra A.
y me da lo mismo que lo que haya para atrás. Y ahí utilizamos estos caracteres que nosotros generalmente le llamamos comodines, que valen por, una cosa de vale por, ¿bien? Tenemos que aprender básicamente dos. Cuando yo pongo un signo de interrogación, ese me permite reemplazarlo por cualquier letra o símbolo, pero uno solo. En cambio, el comodín asterisco me permite reemplazarlo por una secuencia de caracteres o por o varias letras o símbolos juntos. Hasta espacios en blanco también pueden ser, ¿ya? Ahora, si dentro de mi búsqueda va un signo peso, ¿cierto? Perdón, un signo de interrogación o un asterisco, para que el Excel lo tome textual, hay que agregarle este tilde o esta colita de chancho, algunos le llaman, ¿cierto? Antes del carácter. Tranquilo, vamos a ir haciendo ejercicios. Bien, el rango suma debe tener el mismo tamaño y forma que el rango original. Si no es así, el rendimiento puede sufrir y la fórmula sumará un rango de celdas que comienza con la primera celda de rango suma, pero va a tener mucha diferencia con el rango del principio. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos ejercitando. Comenzamos con los ejercicios. En el Excel yo dejé varias hojas y dentro de esas hojas están estos mismos datos. Ya yo se los di escritos listos para que ustedes empiecen solamente a aplicar las funciones y no pierdan tiempo en transcribir, ¿ya? Primer requerimiento, la primera que me están pidiendo, me dicen, quieren que de esta tabla sume todos los montos de venta, pero que sean superiores a 160.000. Entonces, miremos lo que hay en la tabla. Tengo el monto de ventas, las comisiones, y bueno, ese dato ahí lo dejé para hacer un trabajo especial ahí en una de las instrucciones. No mire todavía el dato. Miremos estas dos columnas, ¿bien? Entonces, quieren que hagamos la sumatoria, pero solamente donde los montos son mayores a 160.000. Por ejemplo, el primer monto es mayor a 160.000, falso, es menor. Por ende, adiós, no lo vamos a tomar en cuenta. Seguimos con el siguiente. En este caso, 225.000 es mayor a 160, verdadero. Por lo tanto, voy a sumar en este caso ese monto. ¿Bien? El siguiente, ¿es mayor a 160.000? Sí, lo meto en la suma acumulativa. 450.000 es mayor que 160.000, sí. Entonces, lo que sumó finalmente fueron todos los datos excepto el primero. Y el resultado nos debiera dar este que aparece acá. Voy a cambiarme al Excel y en la hoja 1 encuentran los datos. Bien, me voy a posicionar aquí en la celda 7 para implementar la operación. Entonces, la idea era sumar montos siempre y cuando sean mayores a 160.000. Invocamos la función sumar.si. ¿Sí? Démosle el rango. Ahí está el rango. De la A2 a la A5. Punto y coma. Ahora, démosle la condición. Las condiciones o criterios siempre van entre comillas dobles. Presiono la comilla doble y le digo, invoco en este caso, o digito el signo mayor, ahí ese es el menor, mayor, y coloco a 160, 1, 2, 3, 1000. Cierro las comillas, cierro paréntesis. Lo voy a dejar ahí proyectado un ratito para que ustedes lo puedan también transcribir y vamos practicando estos elementos. Recuerden que en la primera parte tenemos que colocar el rango, que en este caso va de las celdas A2 a la A5, separado por punto y coma, y entre comillas dobles colocamos el criterio, que en este caso sería mayor 160.000, sin puntos ni nada, así directo, el número lo más limpio posible, 160.000. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Cuando hacemos enter, nos aparece el resultado, que sería 1.025.000. Si tú haces la suma para comprobar, ¿cierto? En este caso, un datito, si te fijas, yo voy a seleccionar estas tres celdas. Cuando las selecciono, fíjate en esta parte de aquí abajo.
Dice promedio, tanto, recuento, tanto, suma, y ahí también me arrojan los valores, ¿ah? Tengan cuidado, ojo con esa parte, ¿ya? Son como referencias que da el Excel, ¿bien? Y en este caso, efectivamente, como cumplen con la condición solamente estos tres, calcula la suma de los tres montos de venta. Bien, voy a activar de nuevo para que vean la función, sumar.si, damos el rango, punto y coma, y la condición o criterio. Bien, vamos a al siguiente ejercicio. Misma situación, hoja 1 todavía. ¿Cuál es el requerimiento? Sumar todas las comisiones de aquellos montos de ventas que sean superiores a 160.000. Aquí hay un cambio, ¿bien? Básicamente es la misma instrucción, ¿bien? Pero ellos quieren que en vez de que sumemos los montos de venta, vamos a sumar las condiciones, perdón, las comisiones donde se cumple esta comparación. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el Excel con esta instrucción? Primero, fíjate, acá vamos a dejar las celdas o el rango de celdas que tenemos que verificar que cumpla con la condición, o sea, todos los montos de venta que sean mayores a 160.000. ¿Bien? Pero no quiero sumar los montos de venta, yo quiero sumar las comisiones. Por eso le colocamos acá el rango de las celdas que efectivamente vamos a sumar. Cuando aparece en esta parte el rango opcional, no vamos a sumar los elementos de acá, sino que vamos a sumar los elementos de acá que cumplan con esta restricción. Bien, en palabras simples, ¿qué va a hacer Excel? Primero va a empezar a comparar los montos de venta, porque yo le dije, trabaje con los montos de venta que están en esta columna, ¿ya? Entonces, va a preguntar, ¿este monto de venta es mayor a 160.000? No, avanzo. ¿Este monto de venta es mayor a 160.000? Sí, pero no voy a sumar el monto. Salta para acá la condición, perdón, a la comisión, me da con la condición. Salta a la comisión y este es el número que va a empezar a sumar. ¿Por qué? Porque este cumple con la condición. ¿Ya? Siguiente línea. 350.000 es mayor a 160.000, sí, perfecto. Entonces voy a donde está la comisión y lo sumo con el anterior que ya tenía. Para el Excel de nuevo y mira la siguiente línea. 450.000 es mayor a 160.000, sí. Pero, perdón, al ser verdadero, ¿cierto? Suma a lo anterior que ya había acumulado. ¿Bien? Esa es la gracia de trabajar la parte opcional del sumar.si. Si yo lo trabajo con estos dos elementos principales, va a hacer la comparación, va a buscar el criterio, pero va a sumar, en este caso, los montos de las ventas. Pero cuando yo le completo la parte opcional, lo que hace es buscar en estas celdas de acuerdo a este criterio, pero lo que suma efectivamente es la columna, podríamos decir, que aparece acá. Esa es la que va a tener que sumar. Bien, hagamos en el Excel la operación. Lo voy a hacer debajito de la que habíamos hecho antes. Voy a invocar a sumar.si y le digo, este es el rango donde están los criterios que yo quiero comparar. ¿Cuál es el criterio que hay que comparar? Mayor a 160.000. Cierro la comilla. ¿Qué es lo que quieres sumar? Punto y coma, las comisiones. Donde se cumpla el criterio, entonces voy a sumar la comisión, no el monto. ¿Ya? Estoy dando ahí algunos segundos para que puedan ir también desarrollando su ejercicio. Sí, Carolina,
Dígame. Hola, sí, me deja ahí, voy a... No Ahí, te... ahí sí. Sí, ahora Ahí sí. sí. Voy a comentar lo siguiente. Lo que pasa es que se están confundiendo algunos, parece, porque ¿Ya? yo envié la PPT, ¿cierto? La PPT, la presentación y también la planilla Excel. Y algunos no lo encuentran, ¿no? Se están confundiendo, parece, con la presentación que con la planilla Excel. Yo envié las dos cosas. La presentación que está en PowerPoint y además la planilla Excel. Claro, son dos archivos que Patricio les Sí, envió. Por ejemplo, este es el claro, archivo Excel con los datos para trabajar. claro. Y en Y claro, la... y se me están confundiendo también con la presentación, con la otra parte. Por eso me dicen algunos, no, esa parte no está. No, pero es que aquí se están usando dos archivos, la planilla Excel y el PowerPoint o la presentación. Sí, Exactamente. quería aclarar eso. Ya, es que claro, el Excel lo estamos mandando para las personas que están, hay varios que están con su computador, ¿cierto? Y tienen Claro, abierto el archivo y van practicando al tiro los ejercicios de la presentación, ¿ya? claro. En la presentación está lo mismo que estoy haciendo acá, pero explicado paso a paso. Aquí yo lo estoy ejecutando. Pero me dicen acá que es de estructura de costos. Eso me tiene medio complicado. Se lo reenvié para que lo vea. Ah, ya, ahí me lo reenvió para que lo vea. Voy a ver. Qué extraño, bueno, voy a Te lo revisar. envío, Ah, si quieres te lo envío de nuevo. Qué extraño. sí, algo puede haber pasado. Puede que yo perfectamente. Ah, puede ser que. Qué extraño, ¿ah? Ya voy a reenviar nuevamente. Entonces, para que todos estén atentos, ahí me lo Ya. mandaron. Para que estén todos atentos, yo lo voy a reenviar nuevamente a todos. Así que para que Ya. algo pueda haber Sí, pasado, que a veces uno aprieta tantas cosas que puede haber, puede ser, porque exacto. aquí. Sí, Sí, mira, así que yo lo voy a enviar nuevamente. el archivo se llama sesión 3, el Excel, y Claro. la PPT se llama Genera MT sesión 3. Ya, lo vamos a enviar nuevamente. ¿Ya? Sí, ya, Cualquier cosa, claro, aquí lo tengo. Claro, aquí hay algunas personas que se lo envié, pero lo voy a enviar de nuevo para que tengan paciencia y voy a enviar inmediatamente. Algo pudo haber pasado, puede ser, sí. ya. Todo es posible. Que a veces se quedan pegados algunos correos, pero lo voy a enviar ahora, Sí, para que sí. todos estén ahí esperándolo. Y Ya, puede ser, pero yo te doy un ratito ahí para que eso, dame, estés conversando eso, de lo que hemos hecho hasta el momento. eso sí, para que ¿Ya? no se me, porque la ansiedad, más toda la ansiedad que hay. Sí, no Así se que, preocupen, ahí vamos a tener el tiempo claro, suficiente y yo por mientras vuelvo a repetir lo que hemos visto hasta el momento para que cuando les llegue el archivo puedan retomar el ejercicio con toda calma, ¿cierto? Ahí vamos ahí repasando los temas. Bien, voy a volver a la PPT para recordar y repasar lo que hemos visto ahora mientras están ahí esperando que les llegue el archivo. Así que no se preocupen, yo me voy a detener un poco, ahí voy a avanzar más rápido, vamos a reforzar y ahí ustedes van a poder empezar a trabajar con el archivo desde cero. Bien, voy a cambiar a la PPT. Hay un pequeño desfase cuando yo cambio mi PPT, después como que hay un desfase ya, así que paciencia con ese tema también. Voy a devolverme, ¿cierto? A esta parte, para que repasemos esto, porque esto es la primera vez que uno lo ve, posiblemente uno se pierda o no lo tenemos así, no lo aprendemos a la primera, como les decía aquí en Excel. Excel no obliga a que nos aprendamos las funciones, todas las cientos de funciones que tiene, todas al mismo tiempo, no. De hecho, si ustedes se fijan, el mismo Excel me va dando como eh, me, voy a usar una mala palabra, a lo mejor un profesor no debería decir un torpedo, ¿cierto? Me va mostrando cómo se hace a medida que voy escribiendo y de hecho me va sugiriendo, cuando yo voy escribiendo la función, me va sugiriendo cuál podría ser, ¿ya? Porque por lo mismo, y de hecho cuando nos ponemos a escribir la función, cuando yo abro el paréntesis, el Excel ahí también me va mostrando las cosas que está esperando que yo deba escribir. O sea, me va mostrando la sintaxis de a poco y ahí uno se va acordando y de hecho hasta tiene bastantes ayudas para poder ahí buscar cómo resolver los problemas. Bien, recordemos entonces, el sumar puntos sí es una suma siempre y cuando se cumple una condición. Bien, siempre es obligatorio
que tanto el rango como el criterio vayan dentro del sumar.si. ¿Bien? Ahora, el rango es la cantidad de celdas que yo voy a evaluar en primera instancia. El criterio es la condición que deben cumplir las celdas que están dentro del rango para que yo las ingrese a mi suma. Si no cumplen con la condición o no cumplen con el criterio, las dejo fuera, aunque estén dentro del rango. Bien, ese es el uso más simple. Si yo cierro aquí el paréntesis hasta criterio solamente, si te fijas, lo que va a hacer aquí el sumar.si es ir a mirar el rango, ver si cumple el criterio y si lo cumple, de este rango saca la celda y las va sumando. ¿Ya? Esta parte que yo tengo acá en verde es opcional. Si yo la agrego, cambia un poco el comportamiento del sumar sí. Igual sigue mirando en el rango, celda por celda, si esa celda cumple con el criterio. Si cumple con el criterio, ojo, va al otro rango que yo le di, que básicamente siempre van como por filas analizando, y toma para la sumatoria la celda respectiva, ¿cierto? O correlativa, que está en la misma fila del otro elemento que estoy mirando. Bien, voy a mostrarles en el ejemplo cómo lo fuimos haciendo. Esta es la forma más simple de usar el sumar.si, sin la parte opcional. Si te fijas, la parte verde aquí yo la omití. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Va mirando en el rango de la A2 a la A5. Esa celda, esa y esa. Las va observando, ¿bien? Y le pregunta una por una o fila por fila, siempre parte del inicio hacia abajo. Va a la primera fila y le pregunta, celda A2, que es la primera, esta, ¿eres mayor que 160.000? Como le puse ahí el signo mayor, ahí le está preguntando eso, porque yo le pedí que le pregunte si es que es mayor que 160.000. No se olviden que eso tiene que ir entre comillas dobles, ¿bien? Y le pregunto, 130.000, ¿eres mayor a 160.000? Si eso es verdadero, lo ingresa el valor, en este caso del mismo monto, en el mismo rango, y lo incluye en la sumatoria. Y va celda por celda, o sea, de arriba hacia abajo, preguntando siempre lo mismo. ¿Eres mayor a 160.000? Sí. Entonces ven que te voy a sumar. Si no eres, adiós, pasamos de largo, ¿cierto? Pasa palabra. Y vamos a la siguiente celda. Y así vamos una por una en el rango que yo le di, ¿ya? Ahora, si tú te fijas, el tiempo que se demora Excel en hacer eso, la verdad es que es súper rápido. O sea, si yo implemento esta función, ¿cuánto se demora? Básicamente en que yo haga enter y ponga los ojos de nuevo porque ya va a estar ahí el resultado rápidamente. Cuando son cientos de celdas o hasta miles de celdas, puede demorarse un par de fracciones más de segundo. La verdad es que es súper rápido el cálculo, ¿ya? Ahí de nuevo volvemos a sacar ¿cómo se llaman? Las ventajas de usar Excel para este tipo de operatoria, ¿bien? Porque igual es importante en este caso destacar esta velocidad que tiene el Excel. Obviamente estamos sacándole todo el partido a nuestro computador, en realidad a nuestro procesador, ¿cierto? Que no le cuesta nada hacer este tipo de operatoria, pero para nosotros sí es una diferencia sustantiva. O sea, si me toca hacer una sumatoria buscando elementos con ciertos criterios, nos cuesta, pues nos podemos equivocar, es más lento, etcétera. En cambio, el Excel es mucho más rápido, ¿ya? Ese era el primer ejemplo que habíamos visto. Ahora veamos el mismo sumar.si, pero con la parte opcional, ¿bien? Y es la de aquí. Estoy haciendo lo mismo, pero estoy haciendo el mismo criterio sobre el mismo rango de celdas, pero ahora yo no quiero que sume los montos de las ventas, sino que quiero que sume las comisiones, ¿bien? Y trabaja de la siguiente forma. Entra a la primera celda del rango que dejé aquí en la parte donde está en rojo, bien, de la que está más a la izquierda. Y con ese empieza a comparar el criterio. A2, ¿eres mayor a 160.000? En este caso me dice que no. Entonces, pasamos de largo y vamos a la celda A3 del rango que está aquí a la izquierda. Preguntamos,
225.000, ¿eres mayor a 160.000? Verdadero, perfecto, encontramos un verdadero, pero ojo, al sumar sí le dijimos, porque agregamos la parte opcional, que vamos a insertar en la sumatoria el elemento correlativo de la comisión, o sea, lo que está en la columna B, de la comisión. Bien, ya no voy a sumar el monto, sino que ahora le digo que voy a sumar lo que está en la comisión a la misma altura. ¿Te fijas? Analizo esta celda y lo que voy a sumar en realidad es lo que está al lado. Por eso tiene muchas ventajas esto. Y no es necesario que las columnas estén una al lado de la otra. Yo podría, imagínate, si yo tuviera otros datos acá, en vez de decirle desde la B2 hasta la B5, le pondría de la C2 a la C5 y hace el mismo trabajo sin ningún problema, de la misma manera. ¿Bien? ¿Ya están con sus archivos a mano, chicos? Sí, Carolina, ya ahí ¿Sí? o sea, les llegó y efectivamente había enviado uno que no correspondía, fue error mío, así que Ah, de ya, hecho perfecto. los retrocedí en un curso que era el tema de costos, así que se quedó pegado, pero bueno, ahora ya menos mal que lo tienen. Así que bueno, las Perfecto. disculpas son cosas que ocurren, pero es bueno reconocer, estaban todos muy bien. Yo estaba equivocado, así que muy bien. No, Gracias, perfecto, Carolina. Patricia. No, lo bueno es que se pudo resolver rápidamente. ¿Ya? Sí. Bien. Voy a cambiar al archivo ahora y vamos a mirar las mismas dos funciones que trabajamos recién, en que lo que hemos hecho hasta el momento. Bien. En la primera, fíjense que hacíamos el sumar sí sobre este rango y le poníamos el criterio. O sea, voy a sumar solamente aquellos montos que sean mayores a 160.000. ¿Bien? Si eso se cumple, entonces ahí lo incluimos en la sumatoria. Si no, lo dejamos fuera. ¿Ya? Esa era la primera. En la segunda, hice un sumar punto sí del mismo rango, de la 2 a la 5, y vamos a ir comparando esas celdas con el criterio de mayor a 160.000. Pero ojo, aquí agregamos la parte opcional. ¿Qué significa eso? Que si se cumple el criterio en las celdas del rango A2 a 5, entonces voy a tomar la comisión que está al ladito de esa fila y eso es lo que voy a sumar. Las comisiones, no los montos de venta. En este caso, los montos de venta me sirvieron para hacer un criterio de búsqueda. Pero cuando lo encontré, fui y sumé la comisión. ¿Bien? Y como les decía, ustedes lo pueden hacer con los rangos de datos que ustedes quieran. Ah, eso era una de las cosas importantes que decía en las observaciones. Preocúpense que, por ejemplo, en este caso, el rango A2 a 5 tiene las mismas dimensiones que el rango B2 B5. Preocúpense de eso. Bien, porque si no, se induce a errores. ¿Ya? Entonces, así si lo usan de esta manera, es mucho más eficiente y no vas a inducir ningún error. Y en realidad es como lógico hacerlo así. Bien, vamos a hacer algunos. Mira, aquí me faltó agregarle, voy a ponerle, voy a disminuir un poquito acá. Voy a ponerle el, el tipo de dato de moneda acá. Aceptamos. Ahí para que me vayan quedando todos iguales. Voy a volver a la PPT. Y vamos al tercer ejercicio. ¿Cuál es el requerimiento? Me están pidiendo sumar todas las comisiones de aquellos montos de la venta que sean iguales a 350.000. ¿Ya? Iguales a 350.000. Fíjense en cómo se construyó la instrucción. Sumar punto sí, le damos el rango. Ok, Manuel, sí, alcancé justo a leer el mensaje de María Luisa. Ya, yo les espero un ratito. Avísenme cuando lo vayan haciendo. Por mientras voy a ir explicando la función para los que ya están allí conectados. Volvemos a hacerlo.
Ok, María Luisa. El rango A2 a A5 y estoy pidiendo que lo compare pero que sean iguales. Fíjense en ese detalle. No usé comillas y no usé el signo igual. ¿Por qué? Porque me está ahorrando código el Excel. Lo va a entender igual. Cuando yo quiero que sean, sobre todo números, si son números, puedo directamente escribir el número y ahí Excel ya sabe que tienen que ser iguales. Pero si fueran textos, ahí sería otra cosa y tendríamos que escribirlo entre comillas. ¿Bien? Comillas dobles. ¿Ya? Y recuerden que me dijeron que los montos fueran iguales a 350.000, pero lo que voy a sumar al final es la comisión respectiva. ¿Ya? Voy a cambiar. Ok, Evelyn. Voy a explicarlo mientras me cambio al Excel. ¿Bien? Vamos a hacerlo acá. Me están pidiendo que yo sume todas las comisiones de aquellas ventas que sean iguales a 350.000. En el ejemplo, si ustedes se fijan, hay solamente una venta que tiene, que es igual a 350.000, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Invocamos la función sumar.si y le damos en las celdas donde vamos a buscar el criterio, que serían estas. Punto y coma. En este caso especial, sobre todo cuando me dice que son iguales a, lo que tú vas a comparar es que sean iguales. Cuando estoy preguntando por elementos, celdas numéricas que sean iguales al número 350.000, tú no necesitas anotar las comillas. Escribes directamente el 350.000. ¿Ya? Pero si el criterio de búsqueda fueran palabras, ahí estamos obligados ahí sí me puedo omitir el signo igual, pero ahí estamos obligados, en el caso de las palabras, escribirlo entre comillas. Solamente cuando son números, escribo el número directamente. Pero cuando el criterio de comparación es un texto, una palabra, ahí estoy obligada a usar las comillas, aunque me puedo omitir el signo igual. Bien, buscamos en las celdas las que sean igual a 350.000. ¿Qué es lo que tengo que sumar? La comisión de esos montos. Y cerramos el paréntesis. Bien, le dan Enter y debiera salirles 24.500. En este caso, si te fijas, 350.000 era el único que era igual y en este caso la comisión era 24.500. Fue lo único que ingresó a la sumatoria. Bien, vamos a hacer un cambio. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí dice 450.000. En vez de 450.000 lo voy a escribir encima 350.000. Ay, perdón. 350.000. Entonces cuando yo le dé Enter, fíjate que va a actualizarse todo. Fíjate, acá. Ahora me da 49.000 la función que hicimos. Bien, porque es la sumatoria de esos dos. Si este lo vuelvo a cambiar, bien, me da 24.500 la función que acabamos de escribir. Bien, voy a volver a la PPT que está más grande la instrucción para que la puedan ahí ir estableciendo. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de hacer las anteriores? Bueno, y con estas instrucciones, con esta forma de trabajar el sumar.si, uno puede hacer un montón de triquiñuelas. Aquí tengo dos columnas nomás, pero imagínate en una tabla donde tienes distintos tipos de datos, ¿cierto? Más elementos con los cuales comparar, etcétera. Entonces uno puede hacer muchas más cosas.
Voy a avanzar. Otra forma de usar. Bien. Aparte de nosotros, ok, Margaret. Aparte de nosotros comparar con números específicos, yo también puedo comparar con valores en celdas, ¿bien? Pero aquí tenemos que usar solamente un pequeño símbolo para poder unir las comparaciones, ¿bien? ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Me dice sumar todas las comisiones, o sea, lo que está en la columna B, de aquellos montos de ventas que sean superiores al valor que está en la celda C2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sumar puntos y le doy el rango. ¿Sí? Punto y coma, ahora viene el criterio. Aquí lo único que tenemos que hacer es aprender a escribir ese criterio. Nos dijeron la celda que los valores de los montos sean mayores a lo que está en la celda C2, o sea, la que está aquí. Por eso les decía hace un ratito que este lo tenía para este ejercicio en particular. Pero ¿cómo lo hago para ponerlo en el criterio? Si yo escribo, comillas, mayor C2, cierro comillas, va a intentar comparar estos valores con el texto C2. No lo identifica como una celda. Para que lo identifique como celda, tiene que estar fuera de las comillas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo uno el mayor con la celda? Con este símbolo que lo conocemos como un conector o como el ampersand. ¿Bien? Y esa es la forma cuando tú quieres hacer una comparación, en este caso que sea mayor que el valor que hay en C2. Lo usas entre medio, le colocas simplemente un ampersand o un conector. ¿Bien? Bien. Voy a cambiar entonces para acá. Voy a borrar estos otros que están aquí para que no se vayan confundiendo. Y escribimos igual, sumar puntos y acá vamos a buscar en los montos de venta. Bien. Punto y coma. Le diré que fuera mayor, sí. Comillas, digito el signo mayor, cierro comillas. Luego digitamos el ampersand, ¿cierto? Que está sobre la tecla número 6 generalmente con el shift. Y ahora le damos la referencia de la celda, C2. Punto y coma. Queremos que sume las comisiones. Cerramos. 56.000. Bien. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí les dejé la notita, para que se acuerden de hay que usarlo con el conector ampersand para que la comparación se efectúe. Si tú quieres trabajar un menor, mayor igual, menor igual, un distinto, recuerden que hay que usar siempre las comillas uniendo con el ampersand a la celda con la cual tú quieres comparar. Siguiente. Aquí vamos a trabajar con palabras. Calcular la suma de las ventas de todos los productos que pertenecen a la categoría lácteo. Aquí cambié el ejercicio. Vayan a la hoja 2 y se van a encontrar con este mismo cuadro, ¿cierto? Con esos textos ingresados. Bien. Entonces, quieren que sumemos todos los precios, ¿cierto? Los precios de ventas, estos de acá, los que están en la columna C,
pero de aquellos productos cuyo tipo sea lácteo. Los tipos están aquí en la columna A. Entonces, ¿qué va a hacer el Excel? Va a mirar el primer tipo, lácteo. Lácteo es igual a lácteo, que es lo que estoy preguntando. Si me dice que sí, voy y tomo lo que está en la columna C. Fíjate que en la parte opcional estamos referenciando C. Entonces, si eso es verdadero, voy para acá, tomo estos 400 pesos y lo ingreso en la sumatoria. ¿Bien? Siguiente elemento. ¿Aceo es igual a lácteo? No. Saltamos. ¿Lácteo es igual a lácteo? Sí. Sumamos los 1000 a los 400 que antes teníamos. Aquí está vacío. ¿Vacío es igual a lácteo? No. Pasamos de largo. ¿Aceo es igual a lácteo? No. ¿Lácteo es igual a lácteo? Sí. Entonces vamos, tomamos la venta y lo acumulamos. Y ahí nos daría, eran 400 más 1000 más 500, nos dio 1900. Por lo tanto, ese debiera ser el resultado. Fíjense acá. Acá estamos preguntando, ¿cierto? El criterio de selección es que sea igual a un texto, igual a una palabra. ¿Bien? Fíjate que aquí yo no usé el signo igual, pero sí tuve que poner el valor, como es un texto, lo tuve que poner entre comillas. Bien, es el mismo caso, y voy a volver atrás, cuando le preguntamos que los elementos de esta celda eran igual a un número. En el caso de un número, van sin comillas, porque los números van sin comillas. En el caso de las palabras, y ahí me devuelvo, puedo omitir el signo igual, pero obligatoriamente tengo que poner las comillas porque es un texto. Bien. Voy a cambiarme al Excel para ejecutar. Igual, perdón, era en la hoja 2. Hoja 2, igual, sumar puntos y el rango, vamos a buscar acá en la de los tipos, punto y coma, y queremos que sea igual a la palabra lácteo. Punto y coma. ¿Qué es lo que queremos sumar? Los precios de venta. Y cierro. Enter. Y me da 1900. Bien. ¿Qué pasa? Si se fijan allí, están iguales, ¿cierto? Lácteo con acento. ¿Y qué pasa si a uno de los dos lo escribo sin acento? ¿Qué pasará? Si en vez de lácteo con acento le pongo lácteo sin acento, ¿me entregará el resultado? En este caso, los 1000 se considerarán en la sumatoria. Pruébenlo. A la celda A4, en vez de lácteo con acento, cámbienlo por un lácteo sin acento. Y vean qué pasa. Carolina, mira, lo más probable es Ajá. que hay una pregunta por acá de Pamela y no lo veas. Pamela, si tienes después la posibilidad de escribir en chat, escribe para todos. Pero bueno, acá yo lo comento. Dice Pamela, la palabra debe coincidir exactamente para lo que busqué, ¿cierto? Y después dice que Pamela dice no lo reconoce. Eh, En la Eso está respuesta del comentando ejercicio. Pamela. Claro, Exactamente. Exactamente, porque eso es importante que establezcan. Ahí vamos, ahí justo en la parte de la emoción. Ahí Pamela ya se estaba adelantando, ¿cierto? Porque hay ah, que preguntarse ahí eso. está, muy Exacto. motivada. Bien. Cuando yo haga Gracias. enter, aquí en la celda, gracias Patricio. Cuando yo haga enter acá en la celda A4, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir siendo los 1900 o no? Le doy enter. Oh, cáspitas, no es lo mismo, porque compara textual. ¿Sí? Si encuentra alguna pequeña diferencia, no lo toma, porque compara tal cual. ¿Qué pasará si escribo lácteo con mayúscula? Tampoco lo toma.
Bien, tengan ojo con esa parte. La forma en que fueron ingresados o escritos los datos es muy importante. Por eso, ¿cómo se llama? En los programas, generalmente, internamente se manipulan esos datos, ¿ah? Por lo mismo, porque cuando se hacen estas comparaciones, exactamente, ahí me estaban dando un consejo, mejor de repente escribir todo siempre con la misma, sin acentos a lo mejor, o con mayúscula todo, o con minúscula todo. Pero ojo que también hay algunas funciones de texto que nos ayudan a cambiar esas situaciones. Ojo con eso, ¿ya? También las funcionalidades de ortografía para poder corregir la ortografía de los elementos también nos permiten homogeneizar los tipos, ¿ya? Entonces ahí todo el manejo de acento o manejar todo con mayúsculas y minúsculas. También hay funciones que Excel tiene para resolver esos problemas, ¿ya? Bien, si le cambio por lácteo como debiera ser, ahí cambia el resultado de la función. Volvamos a la PPT. Siguiente ejercicio. El de la página 26. ¿Cuál era ese? No alcancé a leer bien el mensaje, no alcancé a leerlo. Sí, dice en el ejercicio de la página 26 me da error. No sé si les pasó a todos. Está A hablando ver, Fernando, dice resultado P. 56.000. Ese debiera ser. Puede Ese ser debe en la forma, en la sintaxis puede ser. Verifica la forma en que lo escribiste, por favor. Estás ahí, pues, si te aparece ese error, el de nombre, es porque estás accediendo a alguna celda que no está autorizada. ¿Cómo estás escribiendo las comillas con doble comilla o con, a veces se comete ese error que escriben, hay una comilla que es de a una y es que a veces escriben las dos? O le abro el micrófono mejor, ¿cierto? Sí, mejor. Sí, para ver con claridad. Fernando, vamos a Fernando Porque puede ser quizá. la configuración. Sí, bien. Ya, Fernando, estás al aire. Sí, hola, hola a todos, no sé si me escuchan. Hola. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Mira, bueno, yo tengo un Excel 2010, no sé si será eso. Yo No. copié tal cual, hice en la celda, copié igual suma, punto sí. No sé si, bueno, tengo las comillas normales, estas que salen aquí en el número En 2. el teclado. Claro, en el Exacto. teclado. Y copié tal cual y me da ese error, pero por más que lo logro tratar de Eh, descifrar, no lo puedo. Puede ser la configuración, Fernando. Perfecto. Prueba en vez de comillas simples, prueba comilla, perdón, en vez de comilla doble, prueba comilla simple. Ah, puede ser eso entonces. Sí, sí, puede ser eso. Compruébalo. Porque son las configuraciones, muchas veces el sistema operativo el que mete mano ahí, y lo podrías cambiar yendo a los mismos pasos que puse al principio de la PPT para cambiar el separador de coma por punto y coma. También lo puedes encontrar ahí, esa forma de cambiarlo en el sistema operativo. Ah, perfecto, perfecto. Ahí yo lo reviso con calma para no atrasar la clase. Pero prueba en vez de comillas dobles, prueba comillas simples, que generalmente eso es como el cambio típico. Perfecto. Sí, lo voy a revisar. Yo, bueno, entré un poco tarde a la clase, estaba atendiendo unos clientes y ahí me voy a revisar la PPT con más calma. Ya, perfecto. Bien. Ya, Gracias. Fernando, gracias. Ok, Fernando. Ya. Eso debe ser, sí, debe tener problemas con las comillas. Ya, eso es más que nada, eso como son un ejercicio, son problemas clásicos que de repente ocurren, porque ese es porque el sistema operativo, al igual como le pasó a Génesis la clase pasada, que ella trataba de poner el punto y coma y le decía que no, que ese Excel usaba coma. Ya es por lo mismo. Aquí puede ser que en vez de la comilla doble esté asimilando, trabajando con la comilla simple. Ya, lo más posible que sea eso. Igual voy a ver ahí después pues, para que me cuente a ver si lo puedo resolver. ¿Ya? Avancemos. Acá. Otro más, parecido al anterior,
Pero en este caso vamos a calcular la suma de las ventas de todos los productos que pertenecen al tipo aseo. ¿Ya? Bueno, igual está simple esa parte. Hice dos tipos nomás. Para que lo hagan ustedes también, vayan practicando. Bien, hagan ustedes su fórmula, en este caso, su función, perdón, su función, implementenla, para que también se vayan acostumbrando. Bien, aquí nuevamente recuerden las celdas donde están los criterios con los cuales que necesitamos comparar, ¿cierto? Están en de la A2 a la A7, ahí está el rango. Luego punto y coma, viene el criterio de comparación. En este caso aparece solamente la palabra, entre comillas, aseo. Eso significa que le está preguntando que cada una de las celdas sea igual a aseo. A cada una le va a ir preguntando. Si la celda que está mirando en ese momento es igual a aseo, toma la venta que está en la celda, en la celda C, ¿cierto? Y la acumula en la suma siempre y cuando se cumpla la condición. O sea, voy a volver a repetirlo para que igual les vaya quedando claro. Mira en la celda A2, que es la primera, y le pregunta, lácteo, que es el valor que está en la celda A2, ¿es igual al criterio con el cual estoy trabajando? En este caso, lácteo obviamente no es igual a aceo, y lo omite, sigue de largo. En la A3 vuelve a preguntar, ¿la celda A3 es igual a aseo? Sí, en este caso es verdadero. Por ende, ¿qué hace? Va a la celda relativa, ¿cierto? En la misma fila, pero en la columna C, y toma ese valor, y ese es el valor que suma, que lo ingresa a la suma. Después de eso sigue buscando. La celda A4 es igual a aseo, falso. Sigue de largo, no hace nada. A5 es igual a aseo, no, sigue de largo. A6 es igual a aseo, verdadero. Se dirige a la columna de la C, toma ese valor y lo suma con el anterior que era 3000. Bien, o sea, en este momento llevamos 3000 más 1200. Bien, siguiente línea. A7 es igual a aseo, falso. Salimos. Bien, ¿cuál es el resultado final? 3000 más 1200, que en este caso es 4200. Es el mismo caso anterior, pero en este caso ahora lo estamos haciendo con otros elementos. Bien, siguiente ejercicio. Calcular la suma de las ventas de todos los productos, ojo con este, que terminan con la letra E. Y ahí entre paréntesis le puse cuáles eran. En este caso es leche y chocolate. Todos los productos que terminan, ¿cierto? Con la letra E. Yogurt no, escoba no, leche sí, chocolate sí, cloro no y flan tampoco. O sea, debiera ser la suma de estos dos precios. Me debiera dar 2.500. ¿Cómo lo va a hacer? Fíjense aquí y empezamos a usar los comodines que les había hablado hace un rato. El comodín reemplaza a varios caracteres o a varias letras o a varios símbolos. ¿Cómo trabaja? Primero, le estoy diciendo, vaya a mirar en la columna donde están los nombres de los productos. En este caso son la columna B. ¿Ya? Entramos a la columna B. Vamos al primer elemento, B2. B2 es igual a, fíjense en el criterio, aparece un asterisco y al final aparece una E. ¿Qué significa eso? Que cuando haga la comparación va a mirar la palabra y le va a dar lo mismo las letras que hayan antes. Solamente se centra en la última letra y le pregunta, última letra, ¿eres igual a la letra E? No. Listo. Paso de largo. Siguiente elemento. Vamos y miramos de nuevo en la B3, en este caso, en la celda B3. Y le preguntamos si es que lo que está ahí escrito, una letra E al final.
el asterisco significa que le da lo mismo las letras que habían antes. Lo único que le interesa es que la última letra sea igual a la letra E. En este caso, me da falso. Acá, ¿esto tiene al final una letra E? Sí, perfecto. ¿Qué va a hacer entonces? Se va a dirigir a la columna de la C y va a tomar el venta, ¿cierto? El precio de venta que está aquí al ladito de esa celda que acabo de encontrar. Y ese 1000 lo ingresa en la sumatoria. Chocolate. Tiene como última letra la letra E, verdadero. Tomamos el precio de venta y lo acumulamos. 2.500 vamos. ¿Cloro termina en E? No. ¿Flan termina en E? No. Ay, no alcancé a ver el mensaje que me mandaron recién. Por lo tanto, en este caso, como me están dando que la última letra sea la letra E, yo pongo el asterisco primero que la letra E. ¿Pato, sí? Sí, mira, dice Evelyn, entonces si el asterisco va al final, tomaría las palabras que empiezan con E. Exactamente, en esa situación, si yo quiero hacer lo inverso, de hecho les traje más para que lo fueran viendo. Si tú quisieras buscar las palabras que empiezan con la letra E, tienes que poner la letra E primero y el asterisco al final. Sí, exactamente, esa es la idea. Por eso hablamos que estos son como comodines. Me da lo mismo lo que haya delante o detrás, o entre medio. También ahí les voy a mostrar cómo lo podemos usar entre medio. Bien, en este caso, como estoy buscando las que terminan con la letra E, pongo el asterisco primero y al final pongo la letra E. ¿Bien? Y cuando encuentre esa coincidencia, se dirige a la columna C y toma el precio correspondiente. Y en este caso nos dio 2.500. Esto es bueno cuando estamos buscando, por ejemplo, por códigos. De repente están los códigos de los productos, o son estos códigos que tienen un significado posicional, ¿cierto? De repente queremos todos los productos que empiecen con el código AB, porque significa que pertenecen a alguna categoría, y podemos hacer estas búsquedas, ¿bien? Por ejemplo, si yo quisiera hacer la búsqueda de palabras o códigos que empiecen con las letras AB y después le da lo mismo lo que viene detrás, yo pondría la letra A, B y un asterisco al final. Bien, entonces ahí se va a concentrar en las dos primeras letras, A y B. Recuerden allí que si está todo escrito con mayúscula o minúscula, tienen que respetar también esos elementos. Bien, voy a pasar al siguiente y es del mismo tipo. De nuevo, calcular la suma de las ventas de todos los productos que comienzan con la letra C. En este caso serían cloro y chocolate. ¿Ya? Y tal como decía nuestra compañera recién, que tendríamos que poner el asterisco al final, porque si estamos trabajando con las letras que empiezan y da lo mismo lo que viene detrás, el comodín entonces lo pongo detrás de la primera letra. Bien, ¿va resultando ya el ejercicio? Pasemos al siguiente. Este está entretenido. Calcular la suma de las ventas de todos los productos, y aquí viene la condición, cuya segunda letra es una L. Ahí se ve como un palito, ¿cierto? Pero es una letra L, minúscula. En este caso sería cloro y flan los que debiéramos allí sumar. Fíjense cómo utilicé el símbolo signo de pregunta. El signo de pregunta reemplaza un solo carácter o una sola letra.
¿Ya? Entonces, ¿qué hace acá? Dice, la primera letra, da lo mismo la que sea. ¿En cuál se preocupa? De que la segunda sea una letra L. Y como después también le da lo mismo, lo que venga a continuación, colocamos un asterisco. Aquí lo estamos usando los dos en conjunto. Bien, vayan probando y me van contando si va resultando o no, o si hay dudas. A ver, el cloro y el flan, el cloro me da 1200. Exactamente, sí, alguien, no alcancé a ver el nombre, pero si me piden, por ejemplo, la tercera letra, tendría que poner dos signos de interrogación juntos y la tercera letra ahí, la que yo necesito. ¿Ya? Alguien me habló de, claro, debiera dar 2700 porque el cloro vale 1200. Ah, verdad, tienes razón, ahí yo escribí mal. 1700, sí. Sí, 1700, sí, claro, 1700. Vamos al siguiente. Lo que recién me preguntaban. Y si quieren que la tercera letra sea algo especial, en este caso estamos preguntando por aquellos productos, lo mismo el sumar sí, pero aquellos productos cuyo nombre en la tercera letra tenga una letra C. Y como bien decían recién, signo de pregunta, letra C, asterisco. Ahí me va a escoger a escoba y leche. Ahí se sume bien, en 4000, ¿ya? Debe ser, puede ser. De repente me preocupo más de la función, ponerle los colores y de repente tipeo mal el resultado. Bien, avancemos. Calcular la suma de ventas de todos los productos que no tienen un tipo asignado. Por eso ahí el chocolate estaba sin tipo asignado. Entonces, en este caso, bueno, como es uno solo, vamos a preguntarle que lo que está en las celdas de la 2 a la 7 esté vacío. Bien, fíjate que ahí puse dos comillas dobles juntas. Eso significa vacío, que no hay nada, o sea, que hay nada dentro. Bien, si encuentro alguna celda cuyo contenido está vacío, entonces lo tomo y lo acumulo en mi sumatoria, en este caso, las ventas. Bien. Pruébenlo y debiera darles 1500. Siguiente ejercicio. Ahí sí. Ah, perdón. Cambiamos de función. Promedio punto sí. Muchas cosas de las que vimos en la función sumar sí, por eso me tomé un poco más de tiempo, se repiten en promedio punto sí. Recuerden que la función promedio punto sí tiene otra intención, calcular promedios. Cuando aparece el punto sí es porque le vamos a agregar condiciones, igual que el sumar punto sí. ¿Bien? Las características son exactamente las mismas, si te fijas. El rango siempre es obligatorio, bien, tienen que ser celdas o rangos o espacios donde haya números, ¿ya?
El criterio lo trabajamos de la misma manera, doble comillas, ¿cierto? Para jugar con el mayor, menor, igual, distinto, etcétera. Cuando son números y quiero que sean iguales, yo puedo omitir las comillas, ¿bien? Pero si quiero que sea igual a una frase o un texto, tengo que obligatoriamente usar las comillas. También puedo usar las celdas. El rango promedio es opcional, ¿bien? Pero si yo hago aparecer el rango promedio, el criterio de búsqueda se aplica sobre el rango inicial que pusimos. Cuando se cumple el criterio, lo que yo ingreso para promediar es el rango que está acá en la última parte. Lo mismo con la suma, pero en el caso de la suma, sumamos y en este caso el promedio lo acumulamos para calcular promedio. ¿Ya? Muy parecido a lo anterior. No se tienen en cuenta las celdas de rango que contienen valores de verdad, verdaderos y falsos. Si una celda de rango promedio es una celda vacía, promedio.sí lo omite, no la toma en cuenta. ¿Bien? Si el rango es un valor en blanco o de texto, promedio.sí devuelve el valor de error, ya sea porque estás tratando de hacer una división por cero o por valor. ¿Bien? Cualquiera de los dos se puede aparecer. ¿Bien? Si una celda de criterio está vacía, promedio.sí la trata como si fuera un cero. Si no hay celdas en el rango que cumplan los criterios, promedio.sí devuelve el div o el valor. Los criterios se puede utilizar los caracteres comodín de signo de interrogación y asterisco, igual como los usamos recién. No es necesario que rango promedio tenga el mismo tamaño y forma de rango. Hay una diferencia con el sumar.sí. En el otro tienen que ser exactamente iguales. En este caso, no es necesario. Empecemos con los ejemplos. Estamos en la hoja 1. Volvamos a la hoja 1 y vamos a trabajar con los mismos datos. ¿Bien? ¿Qué nos piden? Calcular el promedio de todas las comisiones menores a 24.500. ¿Bien? Por lo tanto, decimos promedio.sí, tomamos el rango. ¿Dónde están las comisiones? En la columna B, de la B2 a la B5. Y le preguntamos, entre comillas, menor 24.500. Cierro. Bien, entonces va a ir mirando por cada comisión. ¿Eres menor a 24.500? Sí. Lo toma y lo ingresa al cálculo del promedio. ¿Menor que 24.500? Sí. Lo toma y lo ingresa al cálculo del promedio. ¿24.500 es menor que 24.500? No. Lo pasa de largo, no lo considera. ¿31.500 es menor que 24.500? No. Por lo tanto, el promedio lo calculó entre las dos primeras comisiones. Bien. Voy al siguiente punto. Vamos a empezar a usar también el tema de los opcionales. Bien, aquí, bueno, aquí todavía nos mantenemos. Calcular el promedio de todos los montos de venta menores a 250.000. Entonces, ahora ya no vamos a trabajar con las comisiones que están en la columna B, trabajamos con las comisiones que están en la columna A. Y le decimos, promedio.sí, abrimos paréntesis, A2 hasta la A5, punto y coma, y a continuación el criterio. El criterio es que sea menor a 250.000. Y aquí está el criterio. Bien, ¿cuáles va a tomar? Y empezamos. ¿Eres menor a 150.000? Sí. Tomo este valor de monto y lo incluyo en el cálculo del promedio. 225.000 es menor que 250.000, sí, lo incluyo en el promedio. Pero estos dos últimos no lo son. Por lo tanto, el promedio lo va a calcular entre los dos primeros. O sea, va a eliminar los dos últimos. Y lo calcula solamente a los que cumplen con la condición. Bien, vamos al siguiente.
Calcular el promedio de todos los montos de venta menores de 100.000. Ah, mira, y no cambié, también me faltó cambiarlo ahí. Cámbienlo ustedes ahí, por favor. En este caso en particular, ¿cierto? No hay ningún monto de venta que sea menor a 100.000. Por lo tanto, les va a arrojar el siguiente error, ese que está aquí abajo. Bien, no hay montos de venta que cumplan con el criterio de la tabla. Acuérdense ahí de cambiar a 100.000, por favor, que ahí no lo cambié. ¿Ya? Y en ese caso, les va a aparecer ese error, para que aprendan también y se familiaricen con los errores, ¿ah? Porque de repente cuando aparecen estos errores raros que tiene Excel, ¿cierto? Tiene una forma bien rara de avisar que hay un error, ¿ya? Pero después uno se va acostumbrando, ahí ya a uno le aparece eso, hay algún error con la búsqueda, por ejemplo, o con los valores que hay. Ahí me está diciendo que no puede calcular promedio, porque fíjate, div dividido 0, está dividiendo por 0 prácticamente, porque ningún elemento calcula, o sea, ningún elemento cumple con la condición. Y recuerda que en un promedio es la sumatoria dividido por la cantidad de elementos que sumaste. En este caso, los elementos que sumaste fue 0. Por lo tanto, intenta dividir por 0 y dice, no, no puedo dividir por 0, te dice Excel. Eso significa el mensaje, ¿ya? Vamos al siguiente, ¿ya? Ahí se me quedó esa tabla ahí. Vamos entonces. Calcular el promedio de todas las comisiones cuyo monto de venta sea mayor a 200.000. Aquí ya empezamos a usar la parte opcional. Quiero hacer la comparación con los montos de venta. Bien, pero lo que vamos a sumar son las comisiones. ¿Ya? Y le decimos aquellas que sean mayores a 200.000. Ahí también me equivoqué en el signo ahí. Cámbienlo ustedes, por favor. Después voy a corregir esos detalles y se las vamos a reenviar de nuevo, Patricio, ¿ya? Se me pasó, como le hice me Ok, automaticé ahí. ok. ¿Bien? Vamos a mandar la fe de ratas, ¿bien? ¿Ya? Aquí estamos aplicando el formato usando la parte opcional, ¿bien? Recuerden que, al igual que el sumar puntos sí, lo que estamos haciendo es hacer la comparación, en este caso con las celdas que están en la columna A, ¿bien? Si cumple el criterio, tomo los elementos que están correlativos, pero en la columna B, en este caso las comisiones, y esos son los elementos que en este caso estoy promediando. Es el mismo comportamiento del sumar puntos sí, pero aquí el sentido de la operatoria es otro. En este caso calcula promedios. En el caso anterior calculaba sumas, ¿ya? Pero en este caso la dinámica es la misma, ¿bien? La manera de seleccionar los elementos. Vamos al siguiente. Hoja 3. Cambien a la hoja 3. Ahí agregué otros valores para que fueran viendo con diversas situaciones. Por ejemplo, aquí tengo una ganancia con un número negativo. Son sucursales, ¿cierto? Que tengo en distintas ciudades de la quinta región, ¿ya? Y ganancias. Bien, esto está en la hoja 3. Ahí se los puse para que se acuerden. ¿Cuál es el requerimiento? Calcular el promedio de todas las ganancias de las sucursales que comienzan con la letra Q. ¿Se acuerdan de los comodines? El asterisco significa varias palabras. Por lo tanto, me centro en que la primera letra sea la letra Q mayúscula y después le pongo un comodín porque me da lo mismo que aparezca para atrás. Se centra solamente en la letra Q. Bien. Comparamos con los elementos que están en la columna A y cuando encontremos uno que coincida, tomamos el correspondiente elemento que está en la columna B, o sea, la ganancia de la sucursal correspondiente.
Bien. En este caso, tenemos dos sucursales que cumplen el criterio, Quilpué y Quillota. Bien. En este caso, el promedio sería 1000, porque sumaría 1200 más 800, me da 2 millones, divido por dos elementos y me da 1 millón. Ese sería el resultado. Voy a la siguiente. Calcular el promedio de todas las ganancias de las sucursales, excepto de las sucursales nuevas. No quiere las sucursales nuevas. Las sucursales nuevas, si te fijas, al final aparece entre paréntesis si es nueva o no. Bien, por lo tanto, vamos a usar el signo distinto. Queremos que sean diferentes. Ahí se pone el signo menor y el mayor contrapuestos, bien, formando esa especie como de rombo. Como nos da lo mismo lo que aparezca adelante, ponemos un asterisco y finalizamos con nueva entre paréntesis. Y en este caso nos debiera entregar, ¿cierto? Todos excepto, el promedio, ¿cierto? De todo, excepto lo de Olmué, lo deja fuera. Este también es bueno para poder jugar, porque hemos jugado con un mayor, menor, el distinto lo podemos usar, el igual también podemos usar, el mayor igual y el menor igual es solamente poner el signo, por ejemplo el menor, y al lado al tiro, sin hacer espacio entre medio, al tiro directo, el signo igual, menor igual, mayor igual, se escriben juntitos los dos símbolos. En ese orden. Bien, avancemos. Función contar puntos sí. ¿Se dan cuenta como habiendo entendido bien la función sumar puntos sí? Ya es más fácil utilizar la promedio puntos sí. Lo mismo nos va a pasar con la función contar puntos sí. ¿Adivinen qué hace? Es un contador, pero siempre y cuando se cumpla una condición. También es útil este. Esta, una de las funciones estadísticas para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Bien. Y en su forma más sencilla, porque hay varias formas de usarlo, es el contar puntos sí. ¿Bien? Vamos acá. Sintaxis. Contar puntos sí, lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Rango, punto y coma, criterios. No tiene parte opcional. Tiene una pequeña diferencia nomás que se las voy a enseñar ahora. Contar puntos sí, solamente le doy el rango donde quiero que cuente y en el criterio le digo los que quiero que cuente. Así de simple. Hoja 4, tengo productos y stock. Calcular en cuántas celdas aparece el producto silla. ¿Bien? Ponemos contar puntos sí, abrimos paréntesis y le damos el rango. Lo mismo que hemos hecho hasta el momento, pero en este caso la función va a ser otro trabajo. A2 puntos, A2, 2 puntos, A7. Punto y coma. Entre comillas le decimos queremos que sea igual a silla. Escrito con la primera con mayúscula y las demás con minúscula. Cerramos. Y en este caso el resultado sería 2, porque hay dos que cumplen el criterio. Aquí también podemos usar el asterisco, el signo de interrogación, todo lo que hemos visto hasta el momento también lo podemos usar. Vamos al siguiente. Calcular en cuántas celdas aparece el valor de la celda A4. Queremos que sea igual a. Aquí, de nuevo, A2, 2 puntos A7, punto y coma. Este es el criterio, quiero que sea igual a lo que está en A4 y simplemente escribo el nombre de la celda. Así de simple. En este caso, la celda A4 es sillón
Y con ese valor empieza a buscar y compara con todos, ¿ah? No es que se salte la A4, también la compara con sí misma. ¿Silla es igual a sillón? No. ¿Mesa es igual a sillón? No. ¿Sillón es igual a sillón? Sí, cuenta 1. ¿Mesón es igual a sillón? No. ¿Silla es igual a sillón? No. ¿Sillón es igual a sillón? Sí. Toma 2. Cuenta 2 elementos. Esto es un contador. Acuérdense de eso. Vamos al siguiente. Calcular en cuántas celdas aparece el valor de las celdas A2 y A4. Este es entretenido. Porque fíjate, estoy trabajando con 2 contar y los sumo. Puedo hacer eso, puedo hacer una fórmula con 2 funciones. En el primer caso, le voy a pedir que cuente en el rango del A2 a 7 cuántos son iguales al elemento que está en A2. Luego lo voy a sumar con el resultado de lo que me dé esta función. Va a contar cuántas veces en ese rango aparece la celda A4. Y suma los dos resultados y te devuelve, en este caso, 4. Bien. Un poquito más larga, por eso le estoy dando ahí un poco más de tiempo para que la alcancen a escribir. Para que vean que Excel es bien flexible, ¿cierto? Les permite trabajar las funciones de distinta manera. En este caso estoy armando una fórmula con 2 funciones. Estoy sumando 2 elementos. Y los elementos son funciones, ¿ya? Cuando Excel encuentra este tipo de expresiones, primero detecta que hay un signo igual, después detecta las funciones y entre las funciones detecta que hay una suma. ¿Cuál es el orden? Primero ejecuta las funciones, los 2 contar, obtiene números a partir de ellos, los resultados, y después los suma. Y ahí te entrega el resultado. Bien, voy a la siguiente. Calcular cuántos stock tienen un valor superior a 60. En este caso, los stock están en la columna B, de la B2 a la B7. Y el criterio me dice un valor superior, por lo tanto uso el símbolo mayor, mayor a 60. Entre comillas siempre. Todos los criterios se trabajan entre comillas, no se olviden. Bien. Vamos al siguiente, será fácil. Este también es fácil. ¿Cuántos stock son menores a 83? Perdón, ¿cuántos stock menores a 83 hay entre las celdas A3 y A5? Aquí el criterio es fácil. Ya saben que se escribe entre comillas y en este caso sería el signo menor y el número 83. Pero ojo, te estoy restringiendo las celdas. Ya no es de la A2 a la A7, sino que de la A3 a la A5. Simplemente cambian la referencia en el rango. Nada más. No necesitan nada más que eso. Bien. Siguiente caso. Calcular cuántos stock son diferentes al valor de la celda T6. Entonces, de nuevo, los stock están en la columna B. Le decimos contar puntos y B2 a B7, que serían los stock que están acá. Luego le preguntamos los que sean distintos al valor de 6. Nuevamente usamos nuestro aliado conector, el ampersand, ¿bien?
y le decimos, entre comillas, la condición, en este caso queremos que sean distintos, y lo unimos con el nombre de celda B6. Nos debiera dar un resultado 5. Siguiente. También de nuevo aquí hacemos una operación entre los dos contar. Me dice calcular cuántos stock existen que sean mayores o iguales a 20 e inferiores o iguales a 55. Entonces aquí yo pregunto por los contar.si en el rango que sean mayores o iguales a 20. Ahí estoy usando mayor igual 20, entre comillas. Menos contar.si el rango, ¿cierto? Donde se cumple el criterio que los elementos sean menores o iguales a 55. Hago una resta de los dos elementos y obtengo la cantidad que cumplen con esa situación. Ahí lo pueden ir chequeando después con los números que aparecen ahí. Como son poquitos, ahí ustedes pueden después ir comprobando los resultados. Bien, vamos con el siguiente. Calcular cuántos productos poseen un nombre. Bien, esta le puse, bueno, igual todos tienen nombre, ¿cierto? Nos va a dar la cuenta de todos los que están, pero si hubiese alguna celda que estuviera vacía, ahí cambiaría la cosa, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Contar.si, le damos el rango de los nombres, punto y coma, comillas, asterisco, comillas, o sea, con que haya algo, lo que sea, ahí adentro, que sea distinto vacío, lo va a contar. En este caso, esto es distinto de vacío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me arroja el resultado 6. Perdón. Siguiente. Calcular cuántos productos poseen 5 letras en su nombre. Usé el símbolo de interrogación. Recuerda que el símbolo de interrogación representa a una sola letra. Y puse 5 símbolos, entonces va a contar cuántos tiene y me va a decir cuántos son. En este caso sería la silla, aparece una, dos, silla, sillón, mesón. Y mesón es la otra, que tiene 5 también. O sea, son 3 elementos que tienen 5 letras en su nombre. Bien. Siguiente. Bien, bueno, aquí volví a repetir lo que habíamos hecho antes. Contar cuántos productos comienzan con la letra S. Ahí en el criterio solamente colocamos el S y el asterisco. Bien. Es lo mismo que habíamos hecho antes, se usan de la misma manera. ¿Sí es cierto? Y bueno, aquí hay otras más combinaciones en vista del tiempo, por eso estaba viendo. Esto los vamos a volver a repasar al inicio de la próxima sesión, ¿ya? También que tienen 5 letras y que empieza con la letra S. Si te fijas, ahí puse la letra S y 4 símbolos de interrogación. Les voy a mostrar así rápido acá, pero en la próxima clase, al principio, lo vamos a volver a reforzar para que no se queden con esa duda. Bien. Igual revísenlo en la PPT, ¿ya?
Y esta sí la vamos a explicar bien la próxima clase porque esta también es muy útil. Es un contar sí que trabaja más de un criterio. Esta es interesante. Bien, eso vamos a trabajarla bien la próxima sesión, al inicio. Vamos a reforzar esto porque nos faltó ahí un poquito de tiempo para ello. ¿Ya? Voy a pasarlo esto rápido. Ahí si quieren ustedes lo repasan después. Y viene la práctica de la sesión 3. Bien, ahí en honor a Maturana hoy día les puse el mensaje de la práctica de hoy. La posibilidad de innovar siempre está ahí. Si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar la certidumbre de dónde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está. Bien, en honor a don Humberto hoy día les dejo esa reflexión. Bien, la práctica, aquí para que jueguen, ¿cierto? Con estos elementos, aquí son de contadores. Y el ejercicio 2, ahí vienen más datos, están esas hojas en el archivo que les enviamos ahora. Y para que vayan ahí practicando, desarrollando, la próxima semana, ¿cierto? Cuando nos veamos de nuevo, comparamos las soluciones. ¿Ya? Ya, estamos a un minuto del horario pactado, ¿cierto? Así es que te cedo ahí el control, Patricio. Ya, gracias. Bueno, Muchas entonces gracias. vamos a estar enviando las presentaciones, ¿cierto? Pronto, así que ahí Carolina cuando me envíe, yo le voy a reenviar las presentaciones. Eso, bueno, y por mi parte nos estamos viendo ya la próxima semana. Ahí estén atentos siempre al tema de los links y también a la información que le vamos a enviar a sus correos. Bien, así que eso por mi parte, Carolina. Nos estamos viendo, que estés muy bien y te dejo para que te despidas de los participantes. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Bueno, los espero la próxima semana. Si hay dudas, no olviden que siempre al principio de la clase ponemos el espacio para conversar, si es que hay alguna duda extra, etcétera. Y les quedo debiendo esas explicaciones de los últimos elementos. ¿Bien? Que estén todos muy bien y nos vemos la próxima sesión. Los esperamos.